Esta historia se parece al argumento de una película, y de hecho, una película basada en esta historia se proyectó en el Festival de Cannes de 2021, donde ganó un premio en la categoría Un certain regard. Tal vez la película no habría suscitado tanto interés de no ser por la historia real que hay detrás. En primer lugar, hay que decir unas palabras sobre el cártel de los Zetas. Sus orígenes se remontan a los años 90. En aquella época y durante las décadas siguientes, los Zetas eran una unidad de élite del cártel del Golfo. Los Zetas estaban formados por desertores del ejército mexicano, hombres con una excelente formación militar. En 2010, se separaron del cártel del Golfo y llegaron a ser tan poderosos que controlaron gran parte de México durante un tiempo. El cártel se dedicaba a los negocios tradicionales de los sindicatos del crimen: tráfico de drogas, chantaje, secuestro y robo. Los miembros de los Zetas eran conocidos por su brutalidad. A menudo torturaban a sus víctimas antes de morir y luego las decapitaban. La brutalidad del cártel es más evidente en los sucesos de 2010 y 2011. En 2010, secuestraron un autobús entero cargado de inmigrantes y después mataron y enterraron a 72 personas, 14 mujeres y 58 hombres. En 2011, encontraron 193 cadáveres en un rancho. Eran civiles corrientes que habían sido torturados y secuestrados por los Zetas. Algunos de ellos fueron obligados a unirse al cártel y el resto fueron asesinados. Bajo el control de este grupo estaba la ciudad de San Fernando, donde comienza nuestra historia. La mañana del 23 de enero de 2014, Karen Rodríguez, de 20 años, se dirigía en coche a la tienda de su madre, una pequeña tienda de ropa vaquera. En esta etapa de su vida, Karen en realidad llevaba la tienda, ya que su madre, Miriam, trabajaba como niñera en Texas y solo venía a México los fines de semana, lo cual era poco frecuente. Así que Karen se hizo cargo de la tienda. En un momento dado, 2 camiones aparecieron a ambos lados del coche de la chica. No había a dónde ir y Karen se vio obligada a detener el coche. 2 hombres irrumpieron en su coche, la ataron y la colocaron en el asiento trasero antes de conducir hasta su casa. Mientras Karen estaba tumbada en el salón, los secuestradores registraron la casa en busca de objetos de valor. De repente, un desprevenido mecánico, amigo del tío de Karen, llamó a la puerta para arreglar uno de los coches de la familia. Los secuestradores no habían esperado a un transeúnte y ahora tenían 2 rehenes. Cargaron a ambos en el coche y se los llevaron, pero más tarde liberaron al mecánico sin exigir nada. Karen iba a ser rescatada por su familia. La madre y el padre de la chica ya no vivían juntos, pero el secuestro de su hija los unió de nuevo. Para el rescate, Miriam, la madre de Karen, pidió un préstamo al banco. La familia siguió estrictamente las instrucciones de los secuestradores. El padre de Karen dejó la bolsa con el dinero en la parada del autobús, como era preceptivo, y luego esperó en el cementerio local a que los secuestradores le devolvieran a su hija. Sin embargo, esto no ocurrió. En aquellos años, y probablemente ahora, la policía estaba perdiendo la lucha contra los cárteles de la droga, y no tenía sentido pedir ayuda a la policía. Karen se convertiría simplemente en una de las decenas de miles de personas desaparecidas. Por eso Miriam empezó a buscar a alguien del cártel de los Zetas. Consiguió ponerse en contacto con un hombre llamado Junior, que accedió a reunirse con ella en un café de la ciudad. En la reunión, Miriam le suplicó que le devolviera a su hija. El hombre le dijo que no estaba implicado en el secuestro, pero que a cambio de una tarifa podría ayudarla en su búsqueda. Su conversación se vio constantemente interrumpida por un walkie-talkie que Junior llevaba en el cinturón, a través del cual alguien se ponía periódicamente en contacto con él. Así fue como Miriam se enteró de que el verdadero nombre del hombre que había prometido ayudarla era Eisamo. Ese día Miriam le dio $2,000, pero también esta vez fue engañada. Al cabo de una semana, dejó de contestar al teléfono. A veces llamaban otros que decían ser secuestradores y exigían pequeñas sumas, $200, $300, $500. Cada pago encendía nuevas esperanzas en Miriam, pero con cada intento fallido de recuperar a Karen, caía más profundamente en la desesperación. Miriam se mudó a casa de su hija mayor, Azalea. Tenía 3 hijos, Karen, Luis y Azalea.
Luis y Azalia se marcharon de San Fernando, asolado por la delincuencia, mientras que Karen se quedó para ayudar a su madre con la tienda. Una mañana, después de otro pago, Miriam bajó a casa de Azalia y le dijo tranquilamente que lo entendía. Karen no iba a volver. A partir de ese momento, comenzó lo que distingue este secuestro de las decenas de miles de otros cometidos por los cárteles. Tras hablar con el mecánico que había sido secuestrado junto con Karen, Miriam se dio cuenta por su descripción de que el tipo al que había dado $2.000 para que la ayudara era uno de los secuestradores. Miriam tardó varias semanas en encontrar fotos suyas en Facebook, sabiendo solo su nombre de pila. En una de las fotos, una joven con uniforme de heladera de Ciudad Victoria, localidad situada a 200 kilómetros de donde habían secuestrado a Karen, estaba junto a Eysamo. Miriam se mudó a Ciudad Victoria y encontró el lugar donde trabajaba la mujer de la foto. Durante semanas vigiló la tienda, esperando que tarde o temprano uno de los secuestradores de su hija se presentara allí. Unas semanas después, sucedió. Miriam esperó a que Eysamo y la niña salieran de la tienda y los siguió, enterándose de una dirección donde se podía encontrar al secuestrador. Para averiguar más cosas sobre él, Miriam fingió realizar encuestas entre la población. Con este pretexto, entrevistó a los vecinos que vivían en la casa donde habían entrado Eysamo y la niña. Poco a poco, en el curso de la conversación, poniendo en guardia a los vecinos, Miriam averiguó con qué frecuencia estaba Eysamo en la casa, quién era la mujer con la que vivía y otros detalles. Para evitar que Eysamo la reconociera, Miriam tuvo que cortarse el pelo corto, teñírselo de un color radicalmente distinto y llevar unas grandes gafas negras. De este modo, Miriam consiguió reunir un auténtico dossier sobre uno de los secuestradores de su hija, pero no fue suficiente. Acudió a las autoridades locales, estatales y federales con esta información, pero nadie la ayudó. Llevó sus expedientes a todas partes y cada no que oía no era definitivo para ella. Finalmente encontró a un policía federal dispuesto a ayudarla. Este hombre, cuyo nombre no se ha revelado, dijo en una entrevista: los detalles y la información que reunió esta mujer, trabajando sola, fueron increíbles. Ayudarla a localizar a quienes secuestraron a su hija fue el mayor honor de mi carrera. La policía emitió una orden de detención contra Eysamo, pero para entonces ya había huido de la ciudad. Frustrada, Miriam redobló sus esfuerzos para identificar a los demás implicados en el secuestro. La clave de todos ellos era Eysamo. Pronto tuvo una pila de fotos de Eysamo, posando con otros miembros del cártel. Entonces la ayudó la pura casualidad. El 15 de septiembre de 2014, unos 8 meses después del secuestro de Karen, su hijo Luis vio por casualidad a Eysamo en una calle de la ciudad. Inmediatamente se lo comunicó a su madre, y ella a la gente que la asistía. Como resultado, Eysamo fue detenido ese mismo día. El interrogatorio rellenó las lagunas en los datos de Miriam Rodríguez, y la policía dio con otro participante en el secuestro, José Solís. El chico solo tenía 17 años. Incluso para los estándares de los cárteles seguía siendo joven. Estaba muy nervioso y asustado durante el interrogatorio. Además de la policía, Miriam también estaba en la sala de interrogatorios. En un momento dado, el chico dijo que tenía mucha hambre. Miriam sacó su almuerzo del bolso y se lo dio. El agente le preguntó: ¿por qué? No se merece tu amabilidad. A lo que Miriam respondió: no importa lo que haya hecho. Sigue siendo un niño y yo sigo siendo una madre. Quizás fue esta amabilidad la que ablandó al chico y cooperó. Llevó a los policías a un viejo rancho, una casa abandonada que estaba cubierta de agujeros de bala. Este viejo rancho era uno de los lugares donde el cártel llevaba a los secuestrados. Miriam rebuscó entre el montón de cosas de la casa y encontró un pañuelo azul, igual que el que tenía su hija. Al mismo tiempo, la policía excavaba la zona. Cada nueva capa de tierra dejaba al descubierto más y más trozos de hueso humano. Los análisis confirmaron lo que Miriam ya sabía. Entre esos huesos estaban los restos de su hija Karen. De regreso, Miriam se detuvo en una barbacoa a la entrada del camino de tierra que llevaba al rancho. Cenaba allí de vez en cuando, pero era la primera vez que iba desde el secuestro de su hija. En una de las mesas estaba sentada una chica a la que Miriam conocía bien, Silvia Bentoncourt.
Era una chica de unos 20 años que había tenido una juventud problemática. Su madre había sido prostituta. Miriam a veces la ayudaba dándole las pertenencias de sus hijas. Al entrar en el restaurante, Miriam saludó a la chica y le preguntó si se había enterado del secuestro y asesinato de Karen. La chica contestó que no. Casi todo el mundo en el pueblo sabía de la lucha de Miriam con los secuestradores de su hija, por lo que a la mujer le pareció extraña esa respuesta. Un par de días después, Miriam tuvo una corazonada. Tal vez Silvia estuviera implicada en el secuestro de Karen e incluso hubiera vigilado específicamente la carretera que conducía al rancho. Como antes, tras pasar un par de días buscando nuevas pistas en Internet, Miriam encontró una foto común con Silvia en el perfil de uno de los secuestradores que ya estaba en prisión. Al igual que con la heladería, Miriam esperó fuera de la prisión durante las horas de visita durante semanas, hasta que finalmente Silvia fue a visitar a uno de los secuestradores. Miriam llamó a la policía y Silvia fue detenida. Resultó que algunas de las llamadas de rescate se habían hecho desde su casa. Además, fue ella quien dio al cártel la idea de secuestrar a Karen, sabiendo que la chica vivía sola y que podían pedir rescate por ella. Así que otra persona implicada en el secuestro de Karen fue a la cárcel. Pero Miriam Rodríguez no iba a detenerse ahí en su pequeña guerra contra el cártel. Pasaron los meses y Miriam Rodríguez siguió reuniendo pruebas, llenando su bolsa con más y más pruebas. Pero cada día el rastro se debilitaba más. Algunos de los culpables estaban muertos, otros en la cárcel, y los que seguían en libertad intentaban empezar nuevas vidas como taxistas, conductores de gasolina, o como en el caso de Enrique Flores, como novicios en la iglesia. Miriam viajó a Oldham, una pequeña ciudad de unos 13.000 habitantes. Allí visitó a la abuela del niño. Con un fuerte suspiro, la anciana le dijo que el chaval siempre había sido un problema, pero que ahora al menos iba a la iglesia. Efectivamente, Miriam empezó a asistir a los servicios religiosos y allí encontró a otro secuestrador de su hija. Cuando llegó la policía y lo detuvo en plena capilla, los feligreses apenas podían creerlo. Uno de ellos pidió clemencia a Miriam, a lo que ella sonrió. ¿Dónde estaba su compasión cuando estaban matando a mi hija? El siguiente en su lista era un hombre que ahora trabajaba como vendedor de flores. En ese momento ya se había retirado del negocio del cártel, pero ¿importaba? Durante más de un año, Miriam lo buscó. Incluso consiguió hacerse amiga de los desprevenidos parientes del tipo. Cuando por fin lo encontró, se emocionó demasiado y se acercó demasiado. El agresor la reconoció, a pesar de su gorra y el pelo teñido, y salió corriendo. Sin embargo, Miriam, de 56 años, lo acorraló. Por supuesto, no le habría costado nada derribarla, pero ella tenía un revólver. «Si te mueves, te pego un tiro», le dijo, y lo mantuvo en esa posición durante casi una hora, esperando a que llegara la policía. Así, en 3 años, Miriam Rodríguez logró encarcelar a 10 personas de una u otra forma responsables del secuestro de su hija Karen. El 15 de mayo de 2017, Día de la Madre, Miriam Rodríguez llegó a su casa. Unas semanas antes, se había roto una pierna mientras rastreaba a otra chica implicada en el secuestro de su hija. Con dificultad, salió de su coche y en ese momento, un Nissan blanco se detuvo a la vuelta de la esquina. Se detuvo junto a Miriam durante unos segundos, tras lo cual sonaron 12 disparos y el Nissan huyó. Las 12 balas dieron en el blanco. Miriam Rodríguez, de 56 años. La gente de la calle intentó ayudarla, pero las 12 balas la dejaron sin posibilidades de sobrevivir. 2 meses antes, 2 personas que habían sido puestas allí gracias a Miriam se habían fugado de la cárcel, entre ellas el mencionado novicio de la iglesia, Enrique Flores. La policía consiguió detenerle y a otros 4 miembros del cártel implicados en la muerte de Miriam en plena persecución. Este era probablemente el final esperado de su enfrentamiento con un grupo poderoso como los Zetas. Probablemente ella misma se dio cuenta de ello. Miriam había dicho en repetidas ocasiones que no tenía miedo a la muerte. Después de todo, ya había muerto cuando el cártel mató a su hija. Los Zetas mataron a Miriam. Pero uno tiene la impresión de que, después de todo, ella ganó su pequeña guerra contra el cártel. ¿Quién parece fuerte y quién débil en esta historia?
¿Los miles de personas del cártel, asustadas por una anciana desesperada? ¿O ella, Miriam Rodríguez?